Bueno, hoy, lunes 26 de mayo, ya siendo las 7 de la noche. Bienvenidos, amados hermanos, y hoy, amado pastor, bienvenido. Muchas Carlos gracias. Manuel Estrada, aquí, nuestro pastor, pues nos está acompañando y es un privilegio este. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, hermano Francisco. La verdad que el tema de hoy es identidad. Identidad es el tema que hoy vamos a estar abordando y para esto pues es importante poder gestar el tema de identidad. Pero para iniciar, pastor, ¿qué nos puede hablar usted con relación a la identidad? Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado a pasar aquí con ustedes. La verdad que es una bendición y es una bendición también llegar allá a los hogares o donde quiera que se encuentren los que ahora nos estén viendo, nuestra audiencia. Damos gracias a Dios por sus vidas, por la vida de cada uno de ustedes. Y, y pues es una bendición estar hoy acá y poder ser parte de este podcast Evangelio, como ya se le conoce. Pues hoy el tema, para que usted lo sepa allá donde quiera que se encuentre, es identidad. Creo que es un tema bastante amplio, un tema con mucho que aprender, mucho que decir, pero más allá de eso, eh, importa el fundamento que la palabra de Dios nos da, ¿verdad? Em, Tenemos mucho fundamento acerca de identidad en la palabra de Dios. Eh, es la razón de nuestra existencia, ¿verdad? Eh, yo diría que para empezar con la identidad, creo que sería desde el Génesis, ¿verdad? Desde allí, para, ahí sí que para ir hablando acerca de esto, ¿verdad? Y si me permiten, Amén. quiero compartir con ustedes. Yo creo que desde el Génesis, al igual que a lo largo de toda la escritura, podemos encontrar mucho acerca de nuestra identidad. De hecho, la palabra de Dios no, está llena de todo este tema, ¿verdad? Pero si podemos ver allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, que es un texto fundamental para hablar acerca de identidad, dice literalmente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, creo que, como les decía, para comenzar, creo que podemos partir de allí, de saber que nuestra identidad está en Dios, porque Él fue quien nos creó, ¿verdad? Yo creo que toda creación se identifica con su creador, Amén. ¿verdad? Toda creación se identifica con su creador. Y nosotros como creación de Dios que somos, debemos identificarnos con Dios. Él fue quien nos formó, Él fue quien nos creó, Él fue quien, así como literalmente dice, nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces no podemos, eh, o más bien no debemos identificarnos, porque sí podemos identificarnos con alguien o con algo, incluso así como están las cosas, ¿verdad? Hasta creo que con animalitos se pueden identificar las personas, ¿verdad? Bueno, pero la palabra de Dios nos dice que fue Dios quien nos creó y nos formó. Amén. No, Amén. pues, gloria a Dios por eso, porque nos remonta a la Génesis, Juan. Juan, ¿cómo te hace entender ahí la identidad cuando el pastor nos lleva al fundamento y la Génesis? Amén. La verdad es de que estamos muy contentos una vez más, ¿verdad? Por que el Señor nos permite estar una vez más con el equipo, aquí con Frank, con Abimael, con tu persona y ahora en medio nuestro, pues nuestro pastor, ¿verdad? Eh, Enfocándonos en el tema identidad, aprovechando que hoy tenemos al pastor, ¿verdad?
entiendo que nos identificamos con nuestro Creador, ¿verdad, pastor? Así es. Pero hay una palabra que se escucha allá afuera, ¿verdad? Que dice identidad robada, una. Ujú, Dos, es que también como creación del Señor podemos también perder nuestra identidad, pastor. ujú, así es. ¿Es así, pastor? Sí, se O puede, sí. en este caso, por ejemplo, bueno, asemejándolo a mi vida, ¿verdad, pastor? De que, por ejemplo, yo entendía que en su momento quizás no es como comúnmente se dice, ¿verdad? Que el diablo nos robó nuestra identidad. Yo siento que fui yo quien perdió su identidad, ¿verdad? Como cuando alguien deja tirado o olvidado su DPI, que nos identifica nuestra nacionalidad, nuestro nombre, hijos de quienes somos, ¿verdad? Así es. Entonces, pues no sé, pastor, ¿verdad? Aprovechando, le decía estas dos preguntas, ¿verdad? En este de la identidad robada, ¿verdad? Y esto de que podemos perder también nosotros nuestra identidad, ¿va, pastor? Sí, bueno, si lo vemos y nos basamos en la palabra de Dios, lo que vamos a encontrar es que fue el hombre quien perdió su identidad. No es que se la hayan robado. El diablo no nos puede robar nuestra identidad. Somos nosotros que si no tenemos cuidado, podemos perder nuestra identidad. De hecho, aquí mismo en el Génesis nosotros encontramos en el capítulo 3, precisamente, encontramos, no lo voy a leer, pero le doy ahí la base bíblica. En Génesis 3 nosotros encontramos cómo el diablo tentó a Eva. En todo caso, si se tratara de robar la identidad, el diablo le robó la identidad a Eva y Eva le robó la identidad a Adán, ¿verdad? Pero no fue así, en realidad es el hombre el que pierde su identidad cuando pierde de vista a su creador. Cuando el hombre pierde de vista a su creador, pierde su identidad. Entonces eso fue lo que el diablo hizo. El diablo provocó y el hombre cedió. El hombre cedió y pues perdió su identidad. Em, pues bien sabemos lo que pasó ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 3, nosotros encontramos allí que fue el hombre el que cedió a la provocación o a la tentación. Perdió de vista a su creador. Sí, pastor, y cómo me llama la atención lo que usted dice, y coincido en eso porque justamente el capítulo nos habla de la desobediencia. Así es. Y usted decía el perder de vista. Sí, porque nos narra ese capítulo que fue una serpiente quien llegó y habló, o sea, ahí perdieron de vista al creador, ¿verdad? Pero es interesante escuchar y poder ir a la Génesis, como bien usted lo decía, ¿verdad? Porque es el inicio de todo, ¿verdad, Franklin? ¿Qué nos puede aportar usted? Buenas noches, hermanos. Yo quiero agradecerle primeramente a Dios y al pastor su tiempo. Y yo creo que vamos a aprovechar para bombardearlo con preguntas, ¿verdad? Porque el pastor es una persona que es muy sabia y hemos aprendido en la iglesia. Cada uno de sus mensajes nos ha impactado, creo que a todos, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención cuando habla acerca de identidad, porque identidad es parecerse más al Creador, ¿verdad? Es parecerse más a Jesucristo, Sí, ser. disculpa, acabas de decir algo. De hecho, la palabra identidad, uno de sus conceptos del origen de la palabra, de la raíz identitas, significa lo mismo que. O sea, por lo que dijiste, ¿verdad? Identidad es lo mismo que. Sí, pero sí. Sí, porque por lo menos a mí me pueden decir, vos te pareces a tu papá. Los que conocen a mi papá, los que conocen a mi mamá van a decir, tenés rasgos de tu mamá, tenés la voz de tu papá, los gestos. Entonces, al ser identificados con Jesucristo es lo mismo, pero en la nueva vida que tenemos en Jesucristo, tenemos que dar testimonio vivo, ¿verdad? Obviamente, como lo sabemos y lo sabemos que somos cartas abiertas,
en el mundo, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra identidad, hermanos, no solamente cuando nos conviene decir yo soy cristiano y presentarnos como hijos de Dios. No, pues, gloria a Dios por eso. Abimael, la identidad. ¿Qué nos puede hablar usted? O como bien lo decían nuestros antecesores, también aquí tenemos a nuestro líder, a nuestro comandante, y pues yo creo que es el momento oportuno para bombardear, digo Franklin. Pero creo que es para más bien aprender más y hemos oído que nuestro pastor, pues desde niño hacían servicios ahí en la casa y todo, pues yo creo que el Señor no cabe duda que para eso lo preparó y es de aprovecharlo. Amén. Amén. La verdad que yo me siento muy, muy contento con el Señor y con cada uno de ustedes. Somos una familia, somos un grupo que ha estado ahí siempre luchando, animándonos sobre todo. Y el pastor es parte de este grupo y también nos anima. Cuando yo pienso en identidad, voy a la tentación de Jesús, cuando él está ayunando. Y lo primero que el enemigo le dice, si eres, se está poniendo en está tratando de poner en tela de duda la identidad del hijo. Y creo que esa es una de las principales, o es uno de los principales objetivos, dañar esa identidad, porque dice la palabra que nosotros somos creados a imagen y semejanza. Pero hoy, si nosotros investigamos, si nosotros indagamos así a profundidad, lo que más el enemigo ha estado tratando de distorsionar es la identidad de nosotros como seres humanos y como hijos del Creador. ¿Va? O sea, ahí el pastor lo decía así, a grandes rasgos, que hay una serie de situaciones que se están dando y para ser muy puntuales, hay una comunidad donde usted puede identificarse como un animal y es aceptado. Entonces, nosotros los hijos de Dios somos la creación y la imagen de Él. Entonces, pastor, yo personalmente creo que es por ahí donde los hijos de Dios somos más atacados, en la identidad. Porque cuando alguien y de los que nos está escuchando dice, no vas a poder, no vas a dar la talla. Y yo me he sentido muchas veces así. Francisco, yo me he sentido así. No, ¿para qué vas a seguir yendo a la iglesia si no podés? Incluso las voces de nuestra misma familia, quizás, no vas a poder. Entonces, pastor, ¿qué hacer en ese momento cuando nuestra identidad es atacada? Cuando llega ese momento como, mejor me quedo, no, sigo a pesar de todo, que es una de las cosas que en lo personal les repito, ¿qué hacer en ese momento, pastor? Bueno, yo voy a intentar responder las preguntas que pueda, ¿verdad usted? Pues lo que sucede es de que el hombre no puede hacer nada por su propia cuenta. Eso nos tiene que quedar bien claro. Debemos saber que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. El problema de muchos es que están luchando con sus propias fuerzas. Quieren cambiar, pero están usando sus propias fuerzas. Y la palabra de Dios nos enseña en Proverbios que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia o entendimiento o conocimiento, sino fiarnos de Jehová, o sea, confiar en Él. Entonces, ¿qué hacer cuando sentimos que no podemos? Pues eso, ¿verdad? Aferrarnos a Dios. Volviendo a Génesis, es lo que no hicieron Adán y Eva. Ahí se arruinó la relación del hombre con Dios. Ahí el hombre corrompió la identidad que Dios había puesto en él. Y desde ahí se arruinó todo. Desde ahí se arruinó todo. Creo que después de eso, bueno, como vayamos desarrollándolo, vamos a hablar lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer? Nosotros vemos a lo largo de la Escritura el ejemplo de aquellos que en algún momento
pensaron en desistir. Pero vemos la comunión de ellos con Dios y que eso fue lo que los sostuvo. Por ejemplo, Abraham dice que se sostuvo mirando al invisible, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder eso, verdad? No, o sea, no, eso no puede ser. No puede ser en la naturaleza humana, pero cuando nosotros nos fiamos de Dios y nos aferramos a Dios, nos acercamos a Él y tenemos comunión con Él, por supuesto que sí se puede. Pero el diablo nos ha vendido una mentira o le ha vendido una mentira al mundo. No se puede. El no se puede no es de Dios. El no se puede es una mentira que el diablo le vendió al mundo, ¿verdad? Sí, fíjese, pastor, que yo entendiendo esto, justamente lo último que usted decía, eso estaba entendiendo, que con lo que más juega el enemigo es con nuestra mente, es poner la duda en nosotros de que no se va a poder, ¿verdad? Por ejemplo, lo que quiso hacer él con nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevó y le dijo, si eres, le dice, si eres, era tratar de sembrarle la duda a Jesús, ¿verdad? En ese momento, cosa que no pasó, ¿verdad? Cosa que no pasó porque Jesús tenía bien clara su identidad, ¿verdad? Yes. Uno somos con el Padre, decía él, ¿verdad? Y es lo que a veces, lo mismo en el huerto del Edén, ¿verdad? Lo que hizo el enemigo fue jugar con la mente de Eva y Adán y decirles, si ustedes comen de ahí, van a saber cómo Dios van a hacerles. O sea, trató de jugar, de hecho jugó con la mente de ellos. Y a veces pasa mucho con el ser humano, ¿verdad? Decía Abimael, a veces, ¿en dónde vienen las situaciones que a veces pone en duda el seguir o no seguir? En la mente, ¿verdad? En la mente. Entonces, seguramente allá afuera es lo que pasa. Si quizás hemos escuchado a varios, fíjese, pastor, cuando les hablamos del Señor, dicen, es que cuesta, es que no se puede, hombre, es que mira tantas cosas, ¿verdad? Es rápido la mente, ¿verdad? Porque lo que a uno le ponen, la opción que a uno le ponen ahí al frente, hablando del Señor a uno, es una vida buena, pues, no es nada malo. Entonces, ¿qué es entonces el ser humano para no elegir lo bueno? ¿Verdad? Pero igual la falta de tener una buena relación con el Creador es lo que también determina a tener clara nuestra identidad, ¿verdad? Y fíjate que ahorita que hablas esto, viene a mi mente algo que compartía también el pastor conmigo, me decía, en muy pocas ocasiones aplica el no sé qué hacer. Sí sabemos qué hacer. El detalle es que no lo hacemos. O sea, el Señor nos reveló en su palabra la medicina, la solución, pero muchas veces nosotros queremos, y lo decía el pastor, ¿va? Con nuestras propias fuerzas. O sea, queremos luchar en contra de las situaciones que nos aquejan con nuestras propias fuerzas. Y cuando él me decía esto, créeme que lo atesoré y dije, sí, sí sé qué hacer, aquí está. Pero ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a la palabra del Señor para que Él me revele, me instruya? Entonces, sí sabemos qué hacer, Francisco. Lo que pasa es que no lo hacemos. Tan importante este tema, pastor, y a mí me gustaría iniciar con una pregunta, ¿verdad? Pero tan importante saber cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer para parecernos más a nuestro Creador, ¿verdad? Para tener una identidad pura, una identidad totalmente genuina, no practicada, una identidad genuina, que nazca del corazón de nosotros. Pero para empezar, yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo es que obtenemos esa identidad? Bueno, les había dicho o mencionado que en el inicio Adán y Eva arruinaron su relación con Dios y perdieron su identidad prácticamente con Dios al corromperse y al desobedecer a Dios. Ahí se arruinó. Y así fue a lo largo de toda la escritura. Nosotros encontramos el ejemplo de muchos que perdieron su identidad, pero también vemos de muchos que mantuvieron su identidad. O sea, a pesar de,
Y podemos mencionar a muchos de ellos. Alguien que me impresiona a mí mucho y que para mí es la imagen de Cristo en el Antiguo Testamento, es José, que a pesar de todo lo que vivió y de todo lo que pasó, la misma palabra de testimonio, mas Jehová estaba con José. O sea, ese hombre se mantuvo firme y creo que no nos da tiempo para mencionar todo, pero creo que muchos conocen la historia de José, de todo lo que vivió, se mantuvo. Y así podemos mencionar a otros, algunos que fallaron, como el rey David, que cuando falló, ¿qué fue lo que hizo? Volverse hacia Dios. O sea, él no se alejó, sino cuando falló, en lugar de alejarse, él se acerca más a Dios, se aferra a Dios. El profeta Jeremías llega en un momento a decir, ya no voy a hablar más, porque tu palabra ha sido afrenta para mí. Y en algún momento él sintió que no podía más y ya no más. Y entonces, pero él se acerca a Dios. Y ya ustedes han leído cuando él dice, no obstante, había dentro de mí un fuego que traté de resistirme, pero no pude. Y él dice, me sedujiste y yo me dejé seducir, dice, ¿verdad? Lo que sucede es de que muchas veces el hombre se pone duro de corazón y algunos que nos quede bien claro esto, que algunos solo andan buscando excusa para hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios. Ese es el punto. Ahora, pero ¿cómo obtenemos esa identidad? Bueno, Adán corrompió esa identidad y para eso vino Jesucristo. Él vino a reconciliarnos con Dios. ¿Qué significa la palabra reconciliar? ¿Qué significa la palabra reconciliar? Restaurar la relación. Jesús vino a restaurar aquella relación rota, la vino a restaurar Jesús. Entonces, ¿qué hacer para obtener esa identidad? Está allí, son citas bíblicas que nosotros conocemos muy bien. Evangelio según Juan, y yo creo que ya saben qué cita voy a tomar, ¿verdad? Amén. Yo creo que ustedes también allá ya saben qué cita vamos a tomar, ¿verdad? Esto está ahí tan claro. La palabra de Dios nos lo dice allí claramente. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Yo creo que de memoria lo sabemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, pero luego dice, los cuales no son engendrados, y ahí está la respuesta a la pregunta, Franklin. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí está, o sea, ¿cómo nosotros llegamos a tener esa identidad? ¿Cómo la podemos obtener? Gracias ahí por los versículos en pantalla, está bien. Aquí lo dice claro. Primero, lo que hemos oído muchas veces, el nuevo nacimiento, porque lo veíamos en la iglesia hace unos días, ¿verdad? Y hay que morir para volver a vivir. No podemos tener una nueva vida si no dejamos la vida pasada. Pero la única manera de dejar la vida pasada es permitir que Jesucristo haga esa obra en nosotros. Pero hay que recibirle. Y recibirle implica muchas cosas. No vamos a ir a profundidad con esto. Quizás más adelante tengamos la oportunidad de ver mucho más de esto. Pero hay que recibirle en el corazón. Pero también hay que creer en Él. Pero creer no es solo de, yo sé que existe, pero no tener una relación con Él. Creer en Jesús es tener una relación con Él, es seguir su ejemplo, es permitir que entre a nuestra vida y seguir su ejemplo, porque Él nos dejó ejemplo. Ahora, Adán en su humanidad perdió su identidad. Y nuestro Señor Jesucristo, Él, siendo Dios, se hizo hombre, o sea, Él se hizo completa y totalmente hombre para que Él sea el ejemplo de que en nuestra humanidad sí podemos identificarnos
con nuestro Creador, con Dios nuestro Creador. Si Jesús hubiera venido así como un fantasma, ahora que sí se pudiera ver, pero no era de carne, pues entonces nosotros diríamos, bueno, pero es que no fue hombre, pero él sí, lo vemos en la palabra de Dios, en Filipenses, donde nos declara que él se hizo hombre 100%. Entonces, ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A mostrarnos que sí podemos vivir como Dios quiere, pero aquí está claro, y dice la palabra de Dios en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Para qué? Para que se acabe lo que ya se ha dicho antes, aquellas excusas de yo soy así porque mi papá fue así, o yo soy así porque mi mamá fue así, o yo soy así porque mi abuela fue así. ¿Y qué quieren que yo haga con este carácter que lo he heredado de... Hay una línea genealógica allí de donde ha venido todo y pues no tengo de otra que ser así. No. Si venimos a Cristo Jesús, si le recibimos en nuestro corazón y creemos en Él, si le reconocemos como nuestro Señor, hay algo que sucede. Él pone su Santo Espíritu en nosotros y el Espíritu de Dios es el que hace que nosotros volvamos a tener esa identidad, el Espíritu Santo. Amén. Yo le hacía esta pregunta, pastor, porque en nuestro tiempo, en esta generación que se ha estado levantando, aquí dice algo muy importante en el versículo 13, ni de voluntad de carne. Muchas veces queremos parecernos más a ciertas figuras públicas, figuras que vemos en las redes sociales, futbolistas, cantantes. Yo quiero ser igual que él, cantar igual que él. Pero, ¿por qué se da eso en la humanidad, pastor? ¿A qué se debe de que los jóvenes, tanto jóvenes, niños, jóvenes y adultos, hemos optado por parecernos más a alguien que al propio Jesús? Pues es que es por lo mismo. Mientras no haya una relación con Dios, ¿cómo nos vamos a querer parecer a Dios? O sea, esto es más que evidente. Nos juntamos con alguien tanto, que terminamos hablando igual que esa persona. Resultamos teniendo hasta tal vez los mismos hábitos y los empezamos a copiar. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. O sea, nosotros queremos ser igual a Jesús, no porque nosotros querramos ser dioses, es que nosotros entendemos que somos hijos de Dios. Amén. Pero cuando entendemos eso, cuando nos acercamos a Él y venimos a tener una relación con Él, con Jesús, una relación con Él, pero no una relación cualquiera, porque podemos tener una relación cualquiera con Jesús. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero no le conocen, y ahí hay una gran diferencia. Hay que creer en Dios, pero también hay que conocerle, y no se le llega a conocer a menos que tengas una relación con Él. Amén. Entonces, ¿cómo van a llegar los jovencitos hoy en día, los adultos, a querer restaurar esa identidad con Dios? Cuando lo conozcan, simplemente cuando conozcan. ¿Y cómo lo conocen? A través de la A palabra. través de la palabra del Señor. No, pues la verdad que logro sacar esta síntesis. Una, usted lo decía, no podemos por nuestras propias fuerzas. ¿Ya? Uno. Dos, lo compartía Abimael, el no se puede. O sea, eso ya no debe existir en nosotros. O sea, Él es el gran yo soy, el gran yo puedo. Pero digamos como del antiguo y hoy nos transbordó ya nuestro pastor al Nuevo Testamento. Y es que esto es impresionante porque digamos, me gusta el libro de Juan porque dice él, en el principio era el verbo. Luego Juan escribe y dice, el verbo era Dios. Y Dios se hizo carne, dice el pastor, y habitó entre nosotros.
Es decir, vino, bajó pero también aquí o sea, me gusta la historia de Juan porque, o sea, es que nuestro Padre es estratégico, pastor, porque vino y envió a Juan y Juan trazó la ruta para cuando descendiera el Hijo. Sí. Y eso apasiona, pastor. Amén. Apasiona Es- porque, o sea, aquí no es de que él esté improvisando y estemos, no, todo lo tiene él bien trazado. No, y permítame interrumpirle. Usted dice está todo bien trazado. Sí, y nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo. O sea que al final no tenemos excusa. O sea, todo está trazado, todo está bien, todo está ya bien planificado. Viene el Espíritu Santo y ahorita le devuelvo el espacio. Y el único, no lo único, porque el Espíritu Santo es una persona, el único que puede restaurar esa relación con Dios es el Espíritu Santo. El único que nos puede, o el que nos da la capacidad de volver a tener todas esas virtudes que Dios puso en nosotros es el Espíritu Santo. De manera que sin el Espíritu Santo no se puede. Y por eso el que no cree en Dios y no tiene una relación con Dios, no puede recuperar o volver a tener esa identidad. No, excelente, y era lo que usted decía, el tema de la comunión, pero Abimael tiene algo Sí, ahí. sí, es que me gusta esa parte que dice mi pastor, no tenemos excusa. Y creo que es lo que más hacemos, buscar una excusa para todo, buscar algo falló y lo primero que hacemos es buscar al culpable, ¿va? Entonces, a mí se me ocurre algo, yo creo que todos lo hemos escuchado, que dice que Dios nos ama tal y como somos. Creo que Dios nos ama a pesar de todo lo malo que somos. Y por eso estamos aquí. Amén. Si hacemos una lista de todo lo malo que somos, o sea, yo me hacía esa pregunta, Juan, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia cada semana? Ir al discipulado, a la reunión. Porque yo todos los días necesito de su misericordia si soy malo. Desde que me levanto algo se me cruza en el camino, salgo y, o sea, soy malo y solo a través de mi relación con el Señor y su Espíritu en mí, obrando, dice que a mejor relación, mejor identidad, mejor comunión. Entonces, la verdad que no hay excusa, pastor. No hay excusa porque está su palabra, tenemos toda la creación del Señor. Él habla en su creación, dice su palabra. O sea, no hay excusa para decir yo no puedo o el Señor. No, está su palabra, está todo. Y creo que debemos acercarnos, es un buen tiempo, es un buen momento para que meditemos, para que reflexionemos. La juventud está siendo muy atacada, Francisco. Es de todo, Franklin, es de todos los días y a cada momento atacada. Usted decía, digamos, que en las redes sociales, o sea, hay personas, yo leía sobre esto de identidad un poquito más, digamos, en la parte de la investigación, que muchas veces nuestra identidad se va formando en base a lo que vemos, a comparaciones. ¿Va? Vemos a un cantante, decía Franklin, yo quiero parecerme a este, un futbolista, un actor, etcétera. O sea, no es que sea malo, pero nos estamos olvidando de la verdadera identidad, ¿verdad? Entonces, creo que es un momento muy, muy puntual para volver a la esencia, a lo que es el Señor. Sí, y quisiera agregar algo más. A mí siempre me ha llamado mucho la atención un pasaje de la Escritura que está también ahí en Juan. Vamos a ver el capítulo 8 y si me permiten luego vamos a ir al 14 porque estaba mencionado al Espíritu Santo. Pero en el capítulo 8 dice, el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y vean esta conversación que Jesús tiene ahí.
Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora escuchemos bien esta pregunta que Jesús hace. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no queréis escuchar mi palabra, dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta palabra me impacta bastante, porque cuando el hombre tiene la identidad equivocada, o es decir, cuando no tiene la identidad que Dios puso en él, las personas piensan que se están dando gusto con las cosas que hacen, y que se deleitan a sí mismos con las cosas que hacen que no le agradan a Dios. Pero lo que acabamos de leer aquí es que Jesús les dice a ellos, ustedes, dice vosotros, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así como nosotros complacemos a Dios cuando hacemos el bien, los que hacen lo malo ¿se complacen a sí mismos? No, en apariencia sí, están complaciendo los deseos del diablo. Y eso es bastante peligroso, ¿verdad? Ahora, pasemos al capítulo 14, siempre el mismo de San Juan, y vamos a ver el versículo 15 en adelante. Dice 14:15 de San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, dice, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él os dará otro. O sea que, es que lo que usted decía, estaba todo bien trazado. Ahora Jesús no iba a estar con los discípulos, pero él dijo, vendrá otro. Y lo dice literalmente después, el Espíritu de verdad, el cual el mundo... Escuchen bien esto, y yo quiero dirigirme a los que nos están viendo, porque a lo mejor alguien está tratando de cambiar y ha venido con esa lucha interna de querer cambiar, y quizás se ha guardado cosas que no las ha sacado, pero en su interior sabe que las necesita cambiar y no ha podido. No ha podido porque está luchando con sus propias fuerzas. Esa identidad que Dios puso al principio y que se corrompió en Adán, Jesucristo la vino a restaurar. Él nos dio el ejemplo de vida que nosotros debemos de llevar, pero el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace capaces de vivir como vivió Cristo Jesús. Ahora, usted que ha estado luchando con no sé con qué cosas, y no quiero mencionar aquí nada, ¿verdad? Porque de más está que mencione. Si no ha podido cambiar, es por esto mismo que aquí lo leemos. El Espíritu de verdad, dice, el otro consolador dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Es que mientras usted no entregue su corazón, su vida a Cristo, mientras usted no reciba a Cristo y no entre en una relación correcta con Él, no va a poder recibir al Espíritu Santo. Y no va a poder restaurar esa relación con Dios. Y por más que luche con sus propias fuerzas y cualquier otro método, leyendo libros de automotivación y de lo que sea, va a volver a lo mismo. Porque los métodos humanos fallan como los mismos humanos fallamos. Pero Dios no falla. Entonces sigue diciendo acá, voy a leer nuevamente el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora mora en vosotros y estará en vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos. Y lo dice por dos razones: porque el Espíritu Santo vendría, y segundo, porque Él volverá. Por eso, bueno, y solo quiero pasarme al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
bueno, es que allí está. No, pues, gloria a Dios por eso. Y nuevamente, ¿verdad, pastor? Que, o sea, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Se puede. No se puede. Y esto me recuerda a una historia donde había un niño cambiando la rueda de un vehículo. Y de pronto, pues, el niño no podía. Y el papá estaba ahí y, ¿qué te está pasando? Le dice al niño. Es que no puedo, pero lo estás haciendo con todas tus fuerzas. Sí. Ah, bueno. Y se le queda viendo al hijo, ¿verdad? ¿Estás seguro que lo estás haciendo con todas tus fuerzas? Le dice. Sí, dice el niño. Se te olvida que yo soy también tus fuerzas. Es decir, que para eso está el Padre Espiritual. También Haciendo para solo. ayudarnos, sí, porque el niño estaba solo luchando ahí, pero no le decía al papá, yo soy tus fuerzas. Le decía. Sí. Entonces, o sea, el Padre Espiritual son nuestras fuerzas. O sea, no podemos solo la comunión y que no exista el no puedo. Juan, Sí, la verdad de que es algo tan maravilloso el poder recobrar tu identidad, Francisco. El poder ser identificado, ¿verdad? Como, eh, en este caso, ya no como Juan, ¿verdad? Sino ahí va el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es hermoso, eso, no sé, el espíritu se llena de alegría. Y no es una alegría que se basa en emociones, sino en realidades, ¿verdad? En realidades. Pero eh, para hacerle una pregunta más directa, pastor, por ejemplo, em, pues nosotros que nos dimos a la tarea de vivir bastante tiempo de nuestra vida del otro lado en una identidad perdida, pastor, perdida, ¿verdad? Perdida. Entonces, hacerle esta pregunta. Yo creo que allá en nuestro medio, allá donde, en nuestra hermosa aldea Chocolá, se destaca, pastor, por ser una persona que se ha mantenido en las cosas del Señor, ¿verdad? Y yo creo que acá nuestros hermanos y los que nos ven no nos dejarán mentir, que es una pregunta que tal vez está en la mente de varios, ¿verdad? Algunos jóvenes dicen, es que el evangelio es aburrido, ¿verdad? El evangelio es aburrido. En cambio, acá en el mundo, una hora de música que suena, pum, pum, y aunque 2, 3, una semana después de tristezas, ¿verdad? Ahora hacerle esta pregunta, a usted que ha vivido, yo diría toda la vida en las cosas del Señor, ¿va, pastor? ¿Ha sido triste su vida en los caminos del Señor, pastor? Yo digo que he disfrutado todo este tiempo. He disfrutado. Tengo los recuerdos de lo que usted mencionaba al principio, de esos momentos en que en casa hacíamos cultos, ¿verdad? Con mi mamá regularmente porque mi papá trabajaba en la noche. Y aunque mi papá fue un ejemplo de vida también para nosotros, ¿verdad? Nos enseñó muchas cosas. Pero esos momentos de culto ahí, nosotros pensábamos que estábamos jugando hasta cierto punto, ¿verdad? Pero luego entendimos que no. Y mi mamá nos enseñaba, nos ponía a cantar, a dar una lectura, en algún momento a predicar, a hacer la oración. Y era muy bonito, desde ahí fuimos instruidos. Impregnaron tanto eso en nosotros que pues en realidad todo este tiempo lo he disfrutado. Ya de joven, ¿verdad? A mí me encontraban en la casa de estudiante, en el colegio o en la iglesia, esos 3 lugares. Ya de casado igual, ¿verdad? En el trabajo, en la iglesia o en la casa, ¿verdad?
No porque mi esposa no me deje salir, ¿verdad? No, o sea, yo amo estar en mi casa. Si hay un lugar donde yo amo es estar en mi casa, pero es que lo que pasa es que mi casa está llena de amor y de paz. Amén. Entonces, si hay un lugar donde yo disfruto es mi casa. Y hay otro lugar donde yo disfruto mucho es estar en el templo cuando estamos juntos. Y otro lugar que disfruto mucho es cualquier lugar donde esté haciendo esto, ¿verdad? Entonces, no ha sido, miren ustedes, la vida cristiana no es aburrida. Lo que pasa es de que al final es que estamos hablando de esto, ¿con qué nos identificamos? Y como nos enseñaron, nosotros así vamos a crecer. Y aquí aprovecho a dejarle un mensaje a los padres que desde niños les instruyan a sus hijos. De hecho, la palabra de Dios que en Proverbios nos enseña, en capítulo 22, que dice, instruye al niño en su carrera, es una palabra, lo voy a decir así, bastante amplia, un mensaje bastante amplio. En todo sentido de la palabra, instruye al niño en su carrera, en su camino. Pero si hay algo en lo que primordialmente hay que instruir a los niños es en las cosas de Dios, para que crezcan allí. Cuando sean grandes, ¿quién los va a sacar de ahí? No, pues para nosotros ha sido una vida de mucha alegría, de mucho gozo. La verdad que Orlando tiene una frase que a mí me gusta bastante. Orlando, mi hermano, dice, yo no conocí el mundo y no quiero conocerlo. Eso dice, ustedes lo han oído, ¿verdad? Yo no conocí el mundo y no quiero conocerlo. Pero no fuimos solo nosotros. Yo les podría mencionar aquí nombres de hijos, de hermanos que hoy en día hay hermanos ya grandes que siguen el Evangelio y que sus hijos hoy están allí, que disfrutamos aquel entonces, en aquel tiempo, y hoy seguimos ministrando. Algunos de los que crecimos en ese ambiente, hoy estamos en el ministerio. Es una vida de mucho gozo y de alegría. Ahora, sumado a eso, yo siempre he pensado en aquellas cosas de las que Dios me guardó. O sea, ustedes están aquí, tienen la bendición de estar aquí. ¿Cuántas veces se vieron en peligro de muerte y no se murieron porque Dios no quiso, ¿verdad? ¿Cuántas veces, y usted que está allá, ¿verdad? No sé cuántas veces se ha visto expuesto a la muerte y ha pensado, es que soy pilas, no, es que Dios no ha permitido que se muera porque aún no ha entregado su vida a Cristo, pues. Creo que ese es el punto también del podcast, ¿verdad? Evangelizarlo a usted para que sepa que Dios le está dando oportunidad de recuperar esa identidad para que usted pueda tener esa comunión con Dios, que es hermosa la comunión con Dios, la relación con Dios es hermosa, ¿verdad? Respondiendo a su pregunta, no, para nada es aburrido, pero porque nosotros nos identificamos con eso desde el principio, ¿verdad? Sí, pastor, y continuando con la identidad, hay un pasaje donde Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo, un fariseo, un doto en la ley de aquella época, ¿verdad? Y que él le hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice que es necesario, o sea, cómo recuperar la identidad, según entiendo yo en ese pasaje, ¿verdad? Que le dice, que tiene la duda Nicodemo, ¿verdad? Y tal vez podría ampliarnos usted también ahí un poquito en base a esos fundamentos, porque creo que ahí él explica también, porque a veces decimos, ¿cómo recuperar? Decía Juan, pierdo, me roban, pero también bajó Jesús y él nos da nuevamente La oportunidad. de cómo regresar a recuperar, a identificarnos con ese ser supremo. Sí, el caso de Nicodemo es otro caso muy, muy hermoso y que nos deja mucha enseñanza también, ¿verdad? Nicodemo había visto lo que Jesús estaba haciendo, todas las señales. Y la manera en que Nicodemo introduce su conversación con Jesús es, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él, ¿verdad? Es que nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él. ¿Cómo nosotros podemos vivir como Jesús vivió si Dios no está con nosotros? Entonces Jesús le dice algo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Bueno, y yo siempre he pensado en el cielo, no nos van a reclamar, ¿verdad? Si hablamos un poquito de ellos, ¿verdad? No, si hablas de Nicodemo no te va a reclamar en el cielo, ¿verdad?
Pero es que Nicodemo le hace una pregunta y nuestro Señor Jesucristo así con todo el amor le responde, ¿verdad? Porque Nicodemo dice, ni modo que puede un hombre entrar en el vientre de su madre siendo ya viejo. Y Jesús no le estaba hablando de eso, ¿verdad? Y le dice, siendo tú maestro de Israel, no entiendes, ¿verdad? No entiendes eso. Pero yo oigo esas palabras con mucho amor, ¿verdad? Nicodemo tenía una inquietud muy grande. Y sin duda alguna, Nicodemo quería ser diferente, porque si no, Jesús no le entra por allí. Debe nacer de nuevo. Nacer de él. Ahora, eso está en Juan 3, ¿verdad? Le dice, hay que nacer de él, agua, aunque también se refiere ahí al bautismo, pero principalmente del agua. La palabra de Dios es agua de vida. Hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Y volvemos a caer otra vez al Espíritu Santo. Es que no va a haber forma de cambiar si no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces hay que nacer del agua y del Espíritu. Jesús le habla a Nicodemo. Nicodemo está sediento. Él, a pesar de que conoce la ley, se siente vacío. Y él sabe lo que la palabra de Dios dice. Y él reconoce a Jesús como alguien que ha venido de Dios. Es un hombre, pero ha venido de Dios. Y él sabe que Jesús tiene lo que él necesita. Y Jesús le da lo que Nicodemo necesita. Nacer del agua, o sea, la palabra de Dios es agua, y nacer del Espíritu. Ahí hay un poco también de trasfondo en relación a los ritos de purificación. Se lavaban las manos y ellos ya estaban puros, ¿verdad? Se lavaban los pies y ellos ya estaban puros con el agua. Entonces también Jesús le da un mensaje así como que no es solo que te laves las manos o los pies, necesitas nacer del agua, pero también necesitas nacer del Espíritu. Ahora, puede alguien también conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no tiene el Espíritu Santo, no habrá tal transformación. Porque es lo que hace. Pastor, perdone, yo quería hacer una pregunta siempre enfocado a Nicodemo, porque dice que él era un fariseo, era un docto, era alguien que estaba preparado en la palabra, pero no había nacido de nuevo. Entonces, mi pregunta es, pastor, ¿habrá en la iglesia, sin el afán de entrar en polémicas, ¿verdad? Pero ¿habrá en la iglesia o en las iglesias personas preparadas intelectualmente, en base a la palabra, pero sin haber nacido de nuevo? ¿Y cómo es que se identifica una persona que no ha nacido de nuevo? Bueno, una pregunta muy interesante. Sí hay personas que conocen mucho de la palabra de Dios. Hay muchas personas que conocen mucho la palabra de Dios. Yo me he encontrado a algunas personas ahí que me han dicho, mire, yo me he leído la Biblia 3, 4, 5 veces. Alguien, si no estoy mal, me dijo que había leído la Biblia como 12 veces. Pero es que al final uno puede tener el conocimiento, pero si no se aplica, no sirve de nada. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo, la mucha letra mata, pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Y vamos otra vez al Espíritu Santo, ustedes, que al final vamos a andar. Es que, ¿quién está aquí ahora en nosotros? El Espíritu Santo. Es que así es como funciona todo lo que nuestro Padre preparó. Ahora, sí pueden haber muchos. Es como, te voy a poner un ejemplo secular, ¿verdad? Alguien que estudió para abogado y no ejerce. Se sabe, incluso puede irse actualizando en las leyes, ¿verdad? Pero no ejercer, solo lo quiere se prepara porque quiere conocer y saber y ya. Y hay muchas personas así que estudian, hay muchos estudiosos de la palabra de Dios. Ahora, pero que no han sido transformados. Ahora, ¿cómo podemos ver si una persona ha nacido de nuevo? Recordemos que la palabra de Dios nos habla de nacer de nuevo y eso literalmente implica las etapas de la vida. En lo espiritual, lo que se ve, lo que se vive humanamente, ¿verdad? Desde la etapa de la infancia, el bebé, el niño y el adolescente, y así.
hasta el adulto maduro y ya el más maduro, ¿verdad? ¿Cómo saber si alguien ha nacido de nuevo? Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da buen fruto, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien ha nacido de nuevo? Bueno, así, pero más específicamente, bueno, es que al final también la palabra de Dios, y vamos a la misma parte del Espíritu Santo, hay una cita bíblica que conocemos muy bien, también en Gálatas capítulo 5:22, está el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es, y hay 9 características allí, que no es que solo sean 9, ¿verdad? Al final, cuando las estudiamos cada una, vemos que de ahí hay muchas más. Entonces, eso evidencia, si podemos decirlo así, el fruto del Espíritu es la evidencia, el fruto del Espíritu expresado, manifestado en nuestra vida, es la evidencia de que nosotros tenemos una nueva vida. Si yo sigo con las cosas del pasado, como lo aprendíamos ayer, ¿verdad? En el servicio, Lázaro, ven fuera, hay que salir literalmente de ahí. Si no se sale de ahí, entonces vamos a tener una mezcla que al final es algo que no va a agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Sí, gloria a Dios por esta enseñanza y nos queda también claro que en aquel tiempo los fariseos, los saduceos, esto me recuerda aquel pasaje, pastor, donde también el saduceo le dice a Jesús, mira, la mujer que ha tenido 7 maridos, ¿quién va a ser el esposo de él allá en el cielo? Le dice. Y entonces me gusta porque la manera como él le responde. Dice, tú no conoces nada de la ley. Si allá en el cielo no van a haber parejas. Le dice. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Dijo. Pastor, entonces se confirma que estos sabían mucho, pero no tenían el espíritu. Entonces Jesús le respondía, ¿verdad? Ahí sí que con el espíritu. Y me quedó siempre esta frase que Juan decía, que digan, ahí va el Hijo de Dios, decía Juan, ¿verdad? Y me gusta porque dice en Mateo 5:13 que vosotros sois la sal del mundo. Cuando yo leía esa frase, yo me fui a investigar qué era la sal. Y es decir, que nosotros somos sal. Dice que en aquel tiempo la sal era para que las cosas no se corrompieran. Entonces eso... Para preservar, ¿verdad? Y cuando Juan decía que digan ahí va un hijo de Dios, decía Juan. Entonces yo digo, tenemos que ser sal, como lo dice Mateo, ¿verdad? Para que podamos lograr nosotros alcanzar esa imagen que realmente necesitamos transmitir, esa identidad que necesitamos transmitir de nuestro Señor Jesús. Pastor, unas palabras ahí de cierre y siempre dándole las gracias a Iglesia Cristo es la respuesta para el mundo. Amén. Amén. Bueno, sí, vamos terminando. Gracias por este espacio. Quisiera compartir dos versículos más. El primero está en Romanos 8:29, que lo conocemos muy bien, la mayoría, que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de Jesucristo, su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, al final, el plan de Dios es o sea, ese es el plan de Dios, que nosotros lleguemos a tener el carácter que Cristo expresó en su vida en este mundo. Esa es la naturaleza de Dios. Y ustedes lo mencionaron, el mundo al ver a Jesús miraba a Dios. Y a nosotros nos tienen que ver como hijos de Dios. Pero esto hay que entenderlo, hay que entender que este es el plan de Dios, que el hombre y la mujer lleguen a tener el carácter de Cristo, que el carácter de Cristo sea restaurado en la vida de ellos. Ya hasta aquí es el plan de Dios. O sea, el diablo ha tratado de engañar y ha engañado a muchos, arrastrándolos
con un montón de cosas, complaciéndolos, complaciendo la carne, alejándolos de Dios, al punto que muchos han llegado a pensar, no, pues no se puede ser hijo de Dios o no se puede ser cristiano porque las demandas son muy altas. Pues podemos decir que las demandas son altas, pero cuando el Espíritu Santo está, eso se hace posible. Y por último, hay una cita bíblica en San Juan, capítulo 13 y versículo 15, que también la hemos oído muchas veces, donde Jesús le dijo a sus discípulos: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ya sabemos el contexto de lo que pasó allí, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalle, pero al final el ejemplo de Jesús fue completo. Él nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente necesitamos ser humildes y mansos. Necesitamos ser enseñables y ver a Jesús para seguir su ejemplo. El Espíritu Santo no nos va a guiar a nada más que a Cristo. Eso téngalo por seguro. O sea, cuando usted como cristiano de repente está que va a hacer algo y que no agrada a Dios y como que tiene muchas ganas, el Espíritu Santo se lo va a impedir, porque el Espíritu de Dios no nos va a guiar a nadie más sino a Cristo, porque ese es el propósito de Dios, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ahí es donde está nuestra identidad, en Cristo Jesús. Bueno, y yo les agradezco personalmente, ¿verdad?, por este espacio hoy, por estar aquí con ustedes. La verdad que es de mucha bendición. A nuestros hermanos que están detrás de cámaras también. Siempre los de detrás de cámaras no se ven, ¿verdad?, saber quiénes son, pero es todo un equipo completo a quien Dios está usando para que su palabra pueda llegar a muchos. Amén. Y por último, quiero recordarles que Dios les ama. Dios les ama. Y aquellos que aún no se han acercado a Él, acérquense a Jesús. Recíbanle en su corazón. Reconózcanle como su Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios entrará en ustedes y les dará la capacidad de hacer y de vivir según el ejemplo que Jesús nos dio. Amén. Gracias. Solo para terminar, pastor, podríamos culminar con una oración. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría orar, pastor? Sí, claro. Sí. Si alguno de ustedes que está allá en casa o tal vez en el trabajo todavía, o no sé, tal vez manejando, pero aún manejando y con el riesgo, pero está oyendo allí, quiere entregar su vida a Jesús hoy, hágalo. Hable con Dios y entregue su vida. Y busque un lugar, busque una iglesia, un pastor que lo pueda guiar, que lo pueda pastorear, y una iglesia donde pueda congregarse. Y si está por aquí cerca, pues hay muchas iglesias acá. Las puertas de la iglesia también están abiertas para usted. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa hora por la bendición que nos has dado de poder estar hoy acá en este lugar. Por la bendición de poder compartir tu palabra con todos aquellos que han escuchado y los que van a escuchar. Señor, muchas gracias. Gracias por poner en nosotros tu Santo Espíritu, quien nos hace capaces de poder vivir como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Hoy oramos por todo, Señor. Gracias. Por tu gracia somos lo que somos. Todo se debe a ti, a tu poder obrando en nosotros, a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia. Y por eso es a ti a donde corremos y nos acercamos y a ti nos aferramos. Y hoy oramos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que sienten que ya no pueden más, por aquellos que sienten que se han debilitado. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al que está cansado. Dale ese esfuerzo, Señor. Y si alguno siente que se quedó sin fuerzas y no puede más y ha decidido no seguir, hoy oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que suceda ese milagro.
Y ese milagro es el que está escrito: tú multiplicas las fuerzas al que ya no tiene ninguna, porque de donde no es, tú haces. Ponemos en tus manos cada situación, cada necesidad. Y también ponemos en tus manos la vida de aquellos que hoy han escuchado y que están determinándose a entregar su vida a ti, oh Jesús, de recibirte en su corazón y de creer en ti. Oramos por ellos para que esa decisión sea firme, esa decisión de seguirte, de buscarte y de vivir como tú enseñaste, sea firme. En el nombre de Jesús, oro por este equipo de evangelismo, por nuestros hermanos que hacen posible toda esta transmisión, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno. Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos y te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos enseña, nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.